La mayoría al menos ya nos hemos visto anteriormente en la clase anterior. Como ustedes bien saben, se habilitó esta nueva instancia de consulta que tiene básicamente las mismas características que tuvo la primera. La idea es que ustedes hayan revisado el material, entendemos que a esta altura ya con un mayor repaso, con un poco más de profundidad quizás, y tengan algunas dudas a las que nosotros intentaremos responder dentro de lo que conocemos del funcionamiento específico del fuero penal. En esta semana se le sumó un compendio normativo con una guía. La idea de eso tiene un texto ahí introductorio en la subida. Justamente la idea de eso es que ustedes puedan lograr una comprensión más acabada de lo que está en el manual. Habíamos charlado ya en la primera clase, por ahí lo que está en el manual no ha tenido toda la extensión que nosotros originalmente le habíamos dado y por ende deja algunas ideas colgadas en el medio, con lo cual, entre el manual y la ley, ustedes van a poder terminar de cerrar algunas ideas y sobre eso hemos armado esa guía para que vayan viendo cuáles son las cuestiones que nos parecen pueden ser más representativas y más importantes específicamente en orden a este compendio que se les subió. Como ya lo hemos dicho antes, como la mayoría ya a esta altura sabe, en el derecho en general, pero muy particularmente en el derecho penal y en el derecho procesal penal, lo que no está especificado normativamente prácticamente no existe. Entonces, todo lo que ustedes encuentren en el manual tiene su base en la ley, en la normativa. Por lo cual, aquel texto del manual y este compendio normativo van de la mano, eh, con esta idea de que no es un material adicional, sino que sirve justamente para clarificar cuáles son las ideas que se intentó plasmar en el manual. Clarisa estaba levantando la mano. Sí, buenas tardes a todos. Yo, si bien leí parte del material agregado, no tuve la oportunidad de leerlo completo. Sin embargo, leí la guía, el pequeño cuestionario que dejaron, y prácticamente lo respondí todo con lo que está en el manual. O sea, Sí, está perfecto. La idea es, como les digo, que tengan un lugar material del cual poder terminar de cerrar y ver de dónde salen esas ideas que están en el manual, que salen de una ley, que hay un articulado que se refiere a eso, que hay previsiones específicas sobre estas cuestiones. Nosotros les veníamos contando en la clase anterior que este sistema procesal nuevo que se está aplicando actualmente ya en toda la provincia es un sistema más informal, con particularidades distintas al anterior, que posibilitan que sea más rápido, que tienda a ser más eficiente, que se den unas respuestas más variadas y más ajustadas a cada caso en particular. Pero justamente para que eso funcione, necesita, aunque parezca irónico, una regulación muy finita, muy específica y donde todos los aspectos están tenidos en cuenta. Por eso pretendíamos que tengan a mano las leyes para que sepan de qué va esto y cómo está regulado el sistema desde lo normativo. sí, Pero sí, pues, la por mayor ejemplo, yo parte de alcancé la... a leer toda la parte de la ley 1991-18, no llegué a leerla a la 91-19, y bueno, se entiende mucho ¿cómo sería? Los artículos, cada uno enumera, hay artículos que contradicen a otros, hay artículos que anulan a otros, y en algunos casos puede llegar a interpretarse mal o a confundir. ¿Vos los podés explicar un poquito más el tema de los artículos paso a paso? Paso a paso. Sí, dame 2 segundos que ya agarro el compendio y vamos paso por paso. Ignacio, ¿querés Gracias. ir? Hola, ¿cómo están todos? Todas. Mi nombre es Ignacio. Bueno, más o menos con lo que decía Clarisa, las dos leyes a las que hacen referencia, la 91-18 y la 91-19, es un complemento
al nuevo sistema procesal adversarial. Es en donde regula la creación en la 9118 del Tribunal de Impugnación y en la 9119 regula la creación del Colegio de Jueces y de la Oficina de Gestión de Audiencia. Qué importante que ustedes a grandes rasgos traten de diferenciar. Nosotros venimos, ahí en el tiempo nosotros hemos pasado por 3 sistemas procesales distintos. Un sistema procesal inquisitivo que ese llegó hasta el año 91. Y desde el 91 hasta septiembre del año pasado se trabajó con un sistema acusatorio. Sistema procesal acusatorio, donde la estructura de ese sistema estaba en juzgado de instrucción, cámara de apelación, cámaras penales y Corte Suprema de Justicia. Cada oficina, de esta que yo nombro, los juzgados de instrucción, la cámara de apelaciones, la cámara penal de juicio y la Corte, cada una de esas oficinas tenía un grupo de personas que asistía a un juez, dependiendo de la oficina. Ese es lo que se vendría a llamar juzgado, cámara, tenía un secretario, un prosecretario, el juez tenía un relator y un equipo de empleados que trabajaban para llevar la causa ya sea en la etapa de instrucción para que vaya a juicio oral, y cuando llegaba a la Cámara Penal la preparaban para que se haga ese juicio oral, que es el final del proceso. Cuando pasamos desde septiembre del 2020 al sistema adversarial, eso es lo que es importante que ustedes tengan en cuenta, porque seguro muchas de las preguntas le van a decir qué dice el sistema acusatorio y qué dice el sistema adversarial. Ustedes entonces lo primero que tienen que tratar de diferenciar es que son 2 sistemas distintos. ¿Estamos? Uno el acusatorio, en el cual se trabajó hasta septiembre del 2020. Y del septiembre del 2020 en adelante se implementó el sistema adversarial con la ley 8.933. El sistema adversarial cambia esa estructura de trabajo y desaparecen los juzgados, las cámaras de apelación, las cámaras penales como tal, y se forman 2 organismos jurisdiccionales que son el Colegio de Jueces y el Tribunal de Impugnación, y un organismo administrativo, que es la Oficina de Gestión de Audiencia, que se vienen a reunir todos los empleados que antes trabajaban en cada una de las oficinas en el viejo sistema, se concentran en una oficina, que es la OGA, Oficina de Gestión de Audiencia, y el objetivo principal de esa oficina es recibir las solicitudes de la Fiscalía o de la Defensoría y gestionar las audiencias, para que el juez en esas audiencias resuelva. Desaparece el papel, el expediente escrito, y todo se resuelve en audiencia oral. ¿Estamos? Esa es una de las características fundamentales del sistema adversarial. Desaparece todo lo escrito y se transforma todo en oral. Ahora, en el medio de estos 2 sistemas, queda como, llamémosle, un vacío. ¿Cuál es? El sistema acusatorio, que es el que venía rigiendo hasta septiembre del 2020, queda con un montón de causas pendientes de resolver. Entonces, si nosotros arrancábamos el sistema adversarial nuevo con todas las causas que veníamos arrastrando del sistema viejo, iba a arrancar un sistema totalmente colapsado. Entonces, no iba a haber forma que funcione bien un sistema con tantas causas pendientes. Entonces, para que no suceda eso, se crea una ley, la 9243, en donde se dispone que se llama el régimen, ¿cómo es, Guillermo? Perdón, régimen de resolución de causas pendientes. Que se llama régimen conclusional, entre paréntesis, más abreviado. Ese régimen conclusional, el objetivo principal es
que en el plazo de 3 años, o sea, desde septiembre del 2020 a septiembre del 2023, trabajen todas las causas pendientes que habían quedado del sistema anterior. Y dejan unas cuantas oficinas del viejo sistema trabajando esas causas viejas. ¿Vamos? Eso es un poco el traspaso y la evolución de los sistemas en bien lo más sencillo. Yo no quiero ponerme a hablar de más para no confundir, pero bueno, es la forma más fácil que puedo hacer para tratar de describir cómo es el traspaso, y a usted resulta un poco más difícil, la verdad, como a cualquier persona, porque a diferencia de cualquier otro fuero, el fuero penal actualmente viene trabajando con 2 sistemas procesales distintos. Las causas que han ingresado desde septiembre del 2020 en adelante se están trabajando con el nuevo sistema procesal adversarial, y todas las que han quedado pendientes de septiembre del 2020 para atrás se están trabajando con el viejo sistema, el sistema procesal acusatorio, que le han puesto en nombre régimen conclusional. Se ha creado una ley especial que le han dado determinadas pautas a seguir para que liquiden las causas pendientes que han quedado en curso. ¿Querés que haga un resumen, Guillo, de las leyes? ¿Querés? Sí, iba a proponerles compartir pantalla con las leyes y que Perfecto. vayamos haciendo un repaso por... Perfecto, las tenemos. El articulado. Marcia. Excelente explicación, porque ha permitido unir todos los conceptos que venimos viendo en el material, en este recorrido histórico, si se quiere decir, de los sistemas. La verdad que queda mucho más claro el paso de un sistema a otro y la tarea que cumplen estas leyes que están en el compendio normativo que han pasado. La verdad que ahora sí es como que queda mucho más claro cómo se ha ido dando todo este paso. Buenísimo. Sí. Y lo que le decía yo, perdón, Clarisa, Sí, lo que le decía yo es que justamente, ustedes presten atención a las palabritas: inquisitivo, del 91 para atrás, acusatorio, del año 91, hablo cuando digo 91, del año 91 hasta septiembre del 2020, y adversarial de septiembre del 2020 en adelante. Porque seguramente cuando se le hagan algunas preguntas a ustedes le van a decir, por ejemplo, cómo es la estructura del sistema procesal adversarial, por ejemplo. Será una pregunta quizás. Entonces ustedes tienen que razonar que adversarial es del septiembre del 2020 en adelante. Entonces, ¿cómo se trabaja? Se trabaja con ¿cuál es la estructura? El colegio de jueces, el tribunal de impugnación y la OGA. Ese es el equipito que trabaja en el sistema adversarial. La OGA hace todo el trabajo administrativo y todo el trabajo jurisdiccional. Cuando hablamos de trabajo jurisdiccional, son los que hacen la parte jurídica, los que resuelven todos los planteos y les traen las partes. Son el colegio de jueces, que hace toda la primera etapa y el juicio oral, y el tribunal de impugnación, que es otro, llamémosle, grupo de jueces que controla el trabajo que hace el colegio de jueces. ¿Entienden? El tribunal de impugnación es como que su función es controlar las resoluciones que toma el colegio de jueces, llamémosle un poquito más abajo. Y si le preguntan del sistema acusatorio, ustedes acuérdense en que quedó con la estructura vieja, con lo que antiguamente se llamaba juzgado de instrucción, cámaras penales, juzgados correccionales. Ya no tenemos la estructura esa dividida de colegio, jueces, tribunal de impugnación y OGA, no. Eso siguen trabajando como en mini oficina, compuesta por un juez, un secretario, un prosecretario, relatores y el equipo de empleados. Son como mini equipos, digamos. Los otros son equipos más grandes, llamemos.
Una pregunta. Sí, Las causas que han quedado, digamos, de septiembre para atrás, es lo que se trabaja mediante esta ley, que es la 9243, periodo de resolución de causas pendientes, solamente para Capital y Monteros, dice la ley. ¿Qué pasa con Concepción? En Concepción no hubo periodo conclusional. En Concepción este sistema se empezó a aplicar, este sistema, el adversarial, el nuevo sistema procesal, se empezó a aplicar el 1 de mayo de 2019. Están a punto de cumplir 2 años de aplicación. Originalmente el código preveía, luego la 9243 modificó eso para Capital y Monteros, pero preveía una suerte de periodo de caducidad para las causas que venían en trámite en el Centro Judicial Concepción. Se reservaban todas las causas tramitadas hasta el 30 de abril de 2019 y se le daba al Ministerio Fiscal, que es el titular de la acción, el encargado de perseguir el delito, se le daba un plazo de 6 meses, que vencía el 1 de noviembre de 2019, para impulsar estas causas. Lo que se preveía que podía pasar y lo que finalmente pasó fue que la mayor parte de estas causas, que en general eran causas de menor cuantía, por así decirlo, de una relevancia social y penal menor, pero finalmente estas causas no tuvieron trámite, porque entre un sistema que se ponía en funcionamiento, que reclamaba toda la atención de todos los órganos que intervienen en este nuevo sistema, y este otro cúmulo que había quedado ahí, fueron corriendo los meses y se llegó a este 1 de noviembre sin que la mayoría hubiese tenido trámite y en general han caducado a la fecha. Para evitar esto, en Concepción, por las propias características del centro judicial, tampoco eran tantas estas causas, a diferencia de lo que sí sucedía aquí en Capital, donde las causas eran más de 10.000. Suponiendo que esto podía llegar a pasar en Capital con mucho mayor efecto y con muchas peores consecuencias, fue que se echó mano de este sistema que ya se ha utilizado en otras jurisdicciones de características similares a los centros judiciales Capital y Montero, y se estableció este periodo de resolución de causas pendientes o régimen conclusional, como decía Ignacio, lo conocemos, para poder darle una finalización adecuada a estas causas y que no simplemente mueran ahí por el simple transcurso del tiempo. Hoy se está trabajando con eso, conforme un plan de acción que elabora la Oficina de Gestión Específica de este proceso, donde se comenzó tratando las causas de mayor envergadura, homicidios, robo con homicidios, robos agravados por el uso de arma, y se va a ir procurando ir avanzando en esa línea, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de excepción dentro de este marco de del nuevo proceso adversarial, y por ende aplicando en cierto modo un criterio de oportunidad también que dice que dentro de este plazo de 3 años que tenemos, lo ideal es centrar los esfuerzos en las causas más graves, penalmente hablando, que en aquellas cuya trascendencia social, en términos de dañosidad social, no hablo en términos mediáticos ni nada parecido, sino de términos de dañosidad, de pena, de cantidad de pena, son más graves y más importantes. En ese camino se está trabajando, también con todas las implicancias que ha tenido la puesta en funcionamiento de estos dos sistemas en el medio de una pandemia, donde la mayor parte de los trámites se están dando en la virtualidad, sin presencialidad. Recién en la última parte de 2020 y este 2021 hemos vuelto con audiencias presenciales, con juicios presenciales, se ha innovado incluso hacia juicios de modalidad mixta, donde algunos de los jueces y algunas de las partes están presentes en una sala de audiencia y otras están a través de Zoom, por ejemplo. ¿Sí? Con todas esas particularidades se está llevando adelante estos dos procesos que van a la par hoy por hoy.
Entonces es importante remarcar, para reforzar lo que está diciendo Guillermo, que la ley esta, la 9243, que habla del régimen conclusional, los periodos de causas pendientes, se trabajan únicamente las causas que han quedado pendientes en Montero y en Capital. Concepción no entró dentro de este régimen porque empezó la reforma un año antes que lo que empezó Capital y Montero. Bien, perfecto. Perdón, Sí. una consulta. Sería como si hubiesen hecho la reforma como un prototipo en Concepción, antes de, que tenía pocas causas antes que en Montero. Y en Exactamente. Capital. Exactamente. Claro, eso es lo que se va a Sí, entender. de algún modo sí tiene que ver con... A ver, esto es un dato de color más que nada, pero también para que ustedes se ubiquen dónde estamos parados con estos procesos de reforma. Esta reforma que estamos llevando adelante en Tucumán, este tipo de proceso que se está llevando adelante, no es ni por cerca un invento local, ¿sí? Ya se viene aplicando en otros lugares del país y en otros lugares del planeta. Y en todos los casos, a la hora de implementarlo, se ha empezado por las circunscripciones o los centros judiciales más pequeños, y desde ahí se ha ido hacia lo más grande. En Tucumán tomamos el mismo camino, hemos ido desde el Centro Judicial Concepción, que por su extensión poblacional tiene un menor número de causas, hacia lo que es Capital, y ahí se sumó Monteros también, que tienen un número mucho mayor. También con la idea de poder ir midiendo en Concepción algunas cuestiones que obviamente, como en toda implementación de un nuevo sistema, hay que ir ajustando sobre la marcha. Si te parece, Ignacio, hay les una comparto... preguntita, Guillo. Sí. Bien criollo, para que le contestemos 3 preguntitas que han puesto ahí en el chat. ¿Qué tipo de resolución interviene el Tribunal de Impugnación? Está especificado en la ley, en la 9118, en el artículo 3, pero bueno, para que tengan una idea, yo les voy a decir así bien, lo más simple posible. Cuando un juez del colegio de jueces resuelve algún planteo de las partes y alguna de las partes no está conforme, puede pedir que esa decisión la revise un tribunal superior. Cuando pide que la revise un tribunal superior se llama una impugnación. Está impugnando el acto de un juez del colegio de jueces, una de las partes. El órgano superior que va a revisar ese pedido es el Tribunal de Impugnación. ¿Entiende? El Tribunal de Impugnación es un órgano jurisdiccional compuesto por magistrados. En Capital son 9 los que están dispuestos por la ley, 9 miembros. En Concepción hay otro tribunal de impugnación porque es otra circunscripción, que son 3 personas distintas, estas 9 que trabajan en Capital, y entonces estas personas, su trabajo es revisar todo lo que las partes, cuando hablo de partes, defensores, fiscales, querellantes, actor civil, pide que revise lo que ha hecho el juez. Entonces, cuando piden que revise, se remite ese pedido al Tribunal de Impugnación y ellos van a ver si está bien o mal resuelto. O sea, lo más simple que lo puedo explicar. Perfecto. Yo ahí ¿Siempre se puede pedir que se revise por el Tribunal de Impugnación? No siempre. Hay resoluciones que no son impugnables, pero primero son las menos. Y segundo, es de una fineza técnica que no se les va a exigir en este momento y que no tiene sentido enredarnos ahí porque tendríamos que empezar a identificar
qué resolución, qué significa cada una, qué se resuelve en esa situación. La mayor parte de las resoluciones en este proceso son impugnables, no todas, ¿sí? Y algo que sí me interesa que tengan en claro, que puede dar a confusión por esta diferencia en la puesta en funcionamiento en distintos centros judiciales. Hay 2 colegios de jueces y hay 2 tribunales de impugnación. Uno de los colegios de jueces y uno de los tribunales de impugnación es para Concepción y Monteros. Si bien en estos 2 centros judiciales el proceso se empezó a aplicar en momentos diferentes, hoy esos órganos funcionan para los 2 centros judiciales. Es el mismo colegio de jueces y el mismo tribunal de impugnación para Concepción y Monteros. Después hay particularidades prácticas en el funcionamiento, pero el ordenamiento de esos 2 tribunales es así. El otro colegio de jueces y el otro tribunal de impugnación es exclusivamente para capital, ¿sí? Eso que lo tengan en cuenta porque eso puede llegar a ser una pregunta. Primero el número de colegios y de tribunales y también qué abarcan, sobre qué centros judiciales tienen competencia territorial, ¿sí? Eso sí, ténganlo en cuenta y traten de tenerlo lo más claro posible. Hay otra pregunta acá. ¿Cómo funciona el Perdón, tribunal de impugnación? ¿puedo preguntar Sí, algo? Tania. Ay, ay, ay. Sí, hola, ¿cómo están? Quería preguntar, o sea, referido a lo que dijiste, no sé si me quedó bien claro. Vos te referís a que tanto estos 2 colegios de jueces y los 2 tribunales de impugnación, hay uno que participa en lo que es Concepción y Capital, y, o sea, los 4 participan en... No. A ver, aclaran, por favor. Hay un colegio de jueces conformado por jueces del Centro Judicial Concepción y jueces del Centro Judicial Monteros, ¿sí? Pero es el mismo colegio de jueces. El colegio de jueces Concepción Monteros. Y lo mismo acontece con el Tribunal de Impugnación. El Tribunal de Impugnación es Tribunal de Impugnación Concepción Monteros. Perfecto. Luego tenemos ahora sí. un colegio de jueces de capital y un tribunal de impugnación de capital. Me había confundido. O sea, en otras Las palabras, causas que tramitan en Concepción no pueden ser resueltas por un juez del colegio de jueces de capital. eso iba a decir. Sí, ¿Mm? sí. Las de Montero, Sí. las que tramitan en Montero, son resueltas por el colegio de jueces que trabaja en Concepción y Montero, es un equipo. El otro equipo está en capital. Depende de la competencia territorial de cada uno. Ahora sí. Muchas gracias. Para tratar de que le quede todavía más claro, es capital hacia el norte una cosa y el sur es toda otra cosa. ¿Sí? Monteros y Concepción, todo el sur de la provincia es otro colegio de jueces, otro tribunal de impugnación. Diciéndolo más, más específico, sería un colegio de jueces y un tribunal de impugnación por distrito. Sí, con la diferencia de que anteriormente teníamos órganos diferenciados en Monteros y en Concepción. Cada centro judicial tenía sus órganos. Ahora no, ahora se aunan. ¿Sí? Los centros judiciales siguen teniendo su propia identidad, sobre todo para cuestiones administrativas, pero en términos jurisdiccionales, de decisiones judiciales penales, son uno. Exacto, eso es lo que iba a decir. Como institución, o sea, como tribunal, son distintos el de Concepción con el de Montero, pero como institución son uno solo. No son distintos, funcionan todo junto, digamos. Los jueces de Monteros y los jueces de Concepción trabajan todos bajo la misma órbita, del mismo colegio de jueces y el mismo tribunal de impugnación. Claro. Dígame. Hola, Sí, Mar. perdón.
Sí, una pregunta con respecto al número, me decían que era importante el número de jueces. Escuché que el Tribunal de Impugnación en Capital son 9, está integrado por 9 jueces y el de Concepción Monteros son 3. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos jueces integran el Colegio de Jueces de Capital y de Concepción Monteros? Primero la aclaración de que posiblemente me haya mal expresado, no es importante el número de jueces que lo componen, sino el número de órganos. ¿Cuántos colegios de jueces hay y cuántos tribunales de impugnación? Bien. Bien. O sea que son 2, uno son para 2. Concepción Monteros y uno para Capital exclusivamente. Así es. Bien, Así es. volviendo al tema de, perdón que vuelva sí. al tema de periodo de resolución de causas pendientes en la ley 9243, me decían que, bueno, este periodo de resolución no es necesario en Concepción porque hace ya del 2019 que se implementó este nuevo sistema. No es una cuestión de necesariedad. Oportunamente no se lo implementó. Desconocemos, Bien. por lo menos quienes estamos aquí, si no se lo consideró necesario o no era oportuno, o no lo sabemos. No se implementó. Bien. Y a Concepción no se aplica solamente a las causas que estaban en trámite hasta el 30 de agosto del 2020 en Capital y en Monteros. Bien, y aquí hay una excepción porque dicen que no todas las causas pasan ese camino de pasar por los que estaban en Monteros. Yo quiero preguntar, ¿cuáles son, la excepción me dice acá, bueno, en el apunte, que causas que tienen imputados a niños, niñas y adolescentes, ¿cómo tramitan esas causas? Esas causas se transformaron en legajos, el viejo expediente que se conocía como tal, la acumulación de fojas, de papeles, se transformó en el nuevo legajo de investigación, se informatizó y se tramita con el nuevo proceso, donde desde el Colegio de Jueces, el juez de niño, niña y adolescente, el juez con competencia especial en esa materia, va a ser quien principalmente va a intervenir en esas causas, pero ya bajo las reglas del nuevo proceso. Y lo mismo ocurre con los incidentes o legajos de ejecución, con todo aquello que viene una vez que se ha impuesto una pena. Esas son las dos excepciones, donde entonces, vengan niños, niñas y adolescentes imputados y aquellos donde ya hay una condena. Bien, el juzgado de ejecución quedó igual como en el sistema acusatorio, o sea, no se tocó eso. No igual, porque ya no tiene estructura de juzgado, sino que tiene al juez y una OGA, una oficina de gestión de audiencias que lo asiste, pero que no depende directamente del juez. Pero sí queda fuera del colegio de jueces. Mantiene su competencia específica y está asistido por otra oficina de gestión de audiencias distinta. Es como, por el momento, como si se tratase de un colegio de jueces unipersonal. Y digo por el momento porque ya está creado un segundo cargo, al menos en Capital, ya está creado un segundo cargo de juzgado de ejecución, que está en trámite el concurso, por lo cual próximamente también vamos a poder hablar de un colegio de jueces de ejecución. Y ahí va a ser todavía más fácil distinguir esta diferencia. Pero por el momento tenemos un juzgado de ejecución con su juez, que es asistido por una oficina de gestión de audiencias que no es parte de la gran OGA, sino que tiene también esta función específica. Bien, pero la pregunta era que el juzgado de ejecución tenemos uno en Concepción y otro en Monteros. No es que se unificó como el Colegio de Jueces y el Tribunal de Impugnación. Se me cortó un poquito el audio, ¿me podés repetir, por favor? Que el juzgado de ejecución tenemos uno diferente para Monteros y un juzgado de ejecución diferente para Concepción. No, hay un juzgado de ejecución para Concepción Monteros y un juzgado de ejecución para Capital. También un juez cada uno. Sí, un juez distinto para cada uno. Y tampoco viene específicamente al caso. Sí, hay bien, uno para bien. cada uno. Bien, para cerrar mi idea con las dudas que tengo, sí. Entonces en Capital tenemos el nuevo, actualmente están los dos sistemas solamente en el Centro Judicial Capital.
que es el nuevo sistema adversarial, y además está el juzgado de instrucción y las 3 salas penales para esta resolución de causas pendientes, solo en capital. Así Sí. es. Ajá, Y bien. ha Bien. asumido el que quedó trabajando con el sistema viejo, con el régimen conclusional, con el régimen acusatorio, además de las causas de capital, ha asumido las causas de Montero. Claro, ¿Vamos? pero solamente actúa en capital ahora. Las causas esas pasaron a capital. Bien. Exactamente. Bien, gracias. Bien. Siguiendo con el chat, ¿a qué se refieren Había con una la consulta mía que conversión? había quedado colgada ahí. Sí, decime. Volviendo al tema de lo que hablaban acerca del tribunal de impugnación, en cuanto a en qué situaciones interviene, de pronto se me viene también la idea o la función de la Cámara de Apelación. Entonces, ¿qué diferencia habría entre impugnar y apelar? ¿O en qué causa se puede apelar y en qué causa se puede impugnar? A ver, antes en el sistema viejo se apelaba únicamente las decisiones del juez de instrucción. O sea, la Cámara de Apelaciones resolvió los planteos que se hacían en instrucción, en la primera etapa del proceso. ¿Estamos? Cuando querían que se observe una decisión de las cámaras penales, que en el sistema viejo, la segunda etapa del proceso, esa revisión la hacía la Corte como superior. Bien. Agregando, es una relación de género-especie, pero también es una diferencia doctrinaria. En la práctica no tiene mucho sentido. Pero la impugnación es como el género, como lo que incluye a todos los demás recursos, y luego vamos a poder distinguir una apelación, algo que es muy parecido a lo que antes era la casación, pero con decir recurso de impugnación, en este nuevo sistema englobamos a todo el campo de intervención del Tribunal de Impugnación. Bien. Básicamente el nuevo sistema lo que hace es organizar más, digamos. El nuevo sistema lo que establece... Sí, Ignacio. Lo que hace el nuevo sistema es a los magistrados que trabajaban en los juzgados de instrucción y en las cámaras penales, que se le llamaba instrucción, primera instancia y segunda instancia era la cámara penal donde se hacía el juicio oral, a los dos se los pone en un solo grupo. Ya, si le quieren llamar a los jueces de instrucción, los suben, o a los jueces de cámara penal lo bajan, como ustedes quieran llamarle, lo ponen en la misma línea, y eso le pasan a llamar colegio de jueces. Ya no se le llama juez de instrucción o juez de cámara. ¿Estamos? Se lo pone en una sola línea, y dentro de ese equipo de trabajo, de ese colegio de jueces, cualquiera puede hacer la tarea de instrucción, de garantía, de control de la investigación, o cualquiera puede hacer la tarea de juicio oral, de debate oral, que antes la hacía a la de garantía, la hacía lo de instrucción, y a la de juicio oral la hacía el de la Cámara. Ahora como que dicen, bueno, no, pongamos todo en un mismo conjunto y se va a hacer un sorteo a quién le toca hacer control de investigación y a quién le va a tocar hacer juicio oral. Y por aparte, es como que agarran los jueces que estaban en la Cámara de Apelaciones, que antes eran los que revisaban el trabajo de los de instrucción únicamente, dicen, ustedes lo que van a hacer ahora va a ser controlar las impugnaciones de todo el colegio de jueces, no solo de los de instrucción. O sea, en otras palabras, la nueva normativa ha unificado las dos cámaras en una sola para que no sea tan enredado un proceso, para que no sea tan largo un proceso. Sí, simplifica por una parte, y
por otra, asegura, en virtud de las exigencias de los tratados internacionales, asegura una instancia más de revisión de las decisiones. ¿Sí? Anteriormente, cuando culminaba un juicio, la revisión, como decía Ignacio, iba directamente a la Corte. Era la última instancia provincial. Hoy, particularmente para esto, se establece una nueva instancia que es la del Tribunal de Impugnación y la Corte va a intervenir solamente sobre los fallos del Tribunal de Impugnación y en determinados casos. Entonces, actúa de filtro, actúa de ordenador. Si leen algunas cuestiones específicas de la ley, se van a dar con que específicamente se establece que el Tribunal de Impugnación no se puede contradecir en sus decisiones, con lo cual torna más previsibles también a mediano y largo plazo las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Es toda una labor que tiende al ordenamiento y a la simplificación de un proceso penal que, además de sus características propias con el devenir de los años, también se había tornado un poco más complejo. Entonces, se pretende que este proceso simplifique todo el trámite hacia ese objetivo que es el de dar una solución cabal a todos los conflictos. Ya, se entiende. ¿Sí? Seguimos con el chat. Dicen, ¿a qué se refieren con la conversión de la acción penal pública en privada? Cuando hablamos de conversión de la acción penal, nos estamos refiriendo a la posibilidad de que, en el caso de que el Ministerio Fiscal, que es el encargado primero de llevar la acusación, decida por principio de oportunidad, por considerar que el tipo de delito o las consecuencias que éste ha acarreado no merecen la acción del Ministerio Fiscal y abandona el trámite, el particular, la víctima, pueda seguir con la acusación, él mismo, ella misma, pueda continuar haciéndolo, constituyéndose como lo que se llama querellante, que es una suerte de ropaje jurídico que se le coloca, y pueda aportar pruebas, pueda proponer medidas e incluso pueda llegar a una instancia de juicio pidiendo una condena. Esta es una posibilidad que hasta este código no existía en el ordenamiento local, no existía en Tucumán. El querellante no podía ir solo llevando la acusación, siempre necesitaba ir de la mano del Ministerio Fiscal. Ahora, si el Ministerio Fiscal dice yo no voy a seguir con esta investigación, el querellante puede seguir haciéndolo. Por eso esto de pública, lo público representa al Ministerio Fiscal como órgano público, en privada, en una persona en particular que es la que sigue la investigación y sigue la acusación. ¿Se comprende? Toma el lugar de la fiscalía, llamémosle el privado, el particular, la víctima, el querellante. Asume el rol de fiscalía y puede intervenir en el proceso. Para eso se le da un plazo, para que diga yo quiero seguir investigando. Yo, Ignacio, para mí sí es importante y quiero llegar a un debate, entonces yo me voy a constituir como querellante y yo voy a hacer la investigación, no la fiscalía. Ahí es importante, previo a esto, cuando nosotros trabajamos con el sistema acusatorio, existía el principio de legalidad, que significaba que todo lo que llegaba a conocimiento del Ministerio Público Fiscal, toda acción pública, el Ministerio Público tenía la obligación de investigar, no podía ampararse en un criterio de oportunidad para tratar de hacer alguna solución, alguna mediación, y no judicializarlo al caso. Entonces ese principio de legalidad, con el nuevo sistema, se cambia y se convierte en un principio de oportunidad. Y ahí es cuando nace la posibilidad de que la víctima, si el Ministerio Público se basa en ese principio de oportunidad y dice, hagamos una mediación, por ejemplo, y la víctima dice, no, yo no quiero hacer mediación, yo quiero ir a juicio.
Entonces el fiscal puede decir, bueno, yo me voy a apartar, constituite vos como querellante y seguí vos la acción. Eso vendría a ser el principio de oportunidad y la conversión de la acción en pública, que es el Ministerio Público Fiscal que investiga, se hace un costado y le dé lugar a la víctima para que se constituya como querellante y sigue esa acción penal pública, la convierte en acción penal privada. Cuando hablamos de público, Ministerio Público Fiscal, privado, es la parte, la víctima que ofendida, perjudicada en el delito. Esa diferencia entre público y privado. ¿Alguna Muchas duda? gracias. En ese caso tendría que contratar su propio abogado, poner su plata, todo por aparte, digamos. Puede recurrir a la Defensoría Oficial. Exactamente. Ok. Muchas gracias. Con un defensor del Estado también, que lo represente. Muchas gracias. A esa pregunta también viene a colación. Hay ciertos requisitos para poder acceder a la defensa pública. El principal y más conocido es el requisito económico. Se supone que uno debe percibir por debajo de X monto para justificar que recurre a la defensa pública y que no tiene los medios para solventar un abogado particular. ¿Sí? Este requisito se fija periódicamente por la Corte Suprema de Justicia, la que establece cuáles son los montos por debajo de los cuales se puede recurrir a la defensa oficial. Esos montos son iguales, se trate de defensa penal, defensa civil. Y otra aclaración, el Ministerio Público Fiscal no es que puede pedir que se adopte un criterio de oportunidad en cualquier delito y en cualquier causa. En el artículo 27 de la ley 8.933 especifica qué delito y bajo qué circunstancia puede apartarse el fiscal. El delito no sea mayor a 6 años, que no haya intervenido un funcionario público en el ejercicio de las funciones, que no sea una causa de violencia de género. No el fiscal puede decir, no, voy a adoptar un criterio de oportunidad en un homicidio, por ejemplo, un abuso sexual. Son determinados delitos que se permite que se adopten estos criterios de oportunidad y que se le reconozca a la víctima la posibilidad de seguir la causa y no el fiscal. Perfecto. ¿Qué sería juicio por jurados? Preguntan en el chat. No vamos a profundizar mucho porque no es temática de esta formación. Muy simplemente está contemplado en el Código Procesal y también está contemplado específicamente en la 9119, probablemente lo hayan visto ahí. Es un tipo de juicio muy similar al juicio por jurados que pueden ver en cualquier película o cualquier serie yanqui o europea. Hay por lo menos en la modalidad más conocida en Argentina y más aplicada, hay una especie de tribuna con civiles, no abogados y mucho menos jueces, que deciden sobre la culpabilidad o no de alguien que viene acusado. Y posteriormente un juez profesional es el que, en el caso de que se decida su culpabilidad, fija la pena. Muy a grandes rasgos es eso. En Tucumán, como les digo, hay un par de previsiones, pero para su aplicación necesitaríamos una regulación específica que aún no existe, por lo cual es como un pendiente ahí del sistema. ¿La oficina OGA es jurisdiccional? Sí, es jurisdiccional, pero esto nos interesa solamente a fines internos y sobre todo va a interesar a la hora de que se empiece a jubilar la gente de la OGA. A los fines didácticos aquí no tiene mayor importancia si es o no es jurisdiccional. Sí, o mejor dicho, no puede tomar decisiones jurisdiccionales, por más de que por ahí van a leer que en pequeños trámites puede tomar decisiones jurisdiccionales y la ley lo denomina así, presta confusión. Lo que normalmente entendemos por decisiones jurisdiccionales, que es lo que se plasma en una sentencia, no puede ser adoptado por la Oficina de Gestión de Audiencias, sino que debe serlo por un magistrado. Puede tomar decisiones de mero trámite, como por ejemplo que se libre un oficio, cosa
no tanto impacto jurídico. Reiterar una notificación. Reiterar. O modificar el domicilio de una notificación cuando tienen noticia de que tiene un nuevo domicilio el testigo o el imputado, pero... No es importante que sepan que la OGA está compuesta por empleados y funcionarios, no por jueces, por empleados y funcionarios, y hacen un trabajo administrativo, como ser, por ejemplo, la recepción de los pedidos de audiencia de la Fiscalía, la carga de los legajos, el sorteo del juez que le interviene en una causa, el agendamiento de la audiencia, y la tarea, el objetivo principal de la OGA es realizar la audiencia oral, que se haga esa audiencia oral. De ahí más, una vez que empieza la audiencia oral, el que toma las decisiones es el juez. Ya no interviene ni el director de la OGA, ni el audiencista, nada. ¿Sigamos? Sí, ¿quiénes serían auxiliares y quiénes peritos en un juicio? Empiezo por lo último. Los peritos son las personas que tienen conocimiento técnico para dar su opinión sobre una cuestión determinada que tiene interés en el marco del proceso. Los peritos con los que más tratamos en el ámbito penal son los peritos balísticos, que son los que van a decir a la hora de encontrar un arma qué características tiene, si es operativa o no, cuando encontramos una bala, si esa bala a qué arma pertenece, de qué calibre es, etc. Los médicos forenses, que también son peritos, que los tenemos nucleados en el cuerpo médico forense que depende del Ministerio Público Fiscal en este momento, que son los que mayormente los vamos a identificar con la realización de una autopsia, pero también los que controlan cuando hay un golpe, cuando hay una marca, cuando hay algún tipo de daño físico. Hay un cuerpo de peritos psicólogos y psiquiatras que también van a intervenir en materia de salud mental. Y luego podemos tener una variedad, tenemos peritos viales para las causas que se han dado en el marco de un hecho de tránsito, vamos a tener una variedad enorme, ¿sí? Y luego los auxiliares son en realidad una categoría que genera la ley orgánica del Poder Judicial, que establece quiénes son los auxiliares de la justicia en general. Y entre eso tenemos a los oficiales notificadores, que van a ser los encargados de llevar la notificación física en algunos casos, van a tener a los oficiales de justicia cuando haya que realizar un embargo, por ejemplo, van a tener a la propia policía, que es auxiliar del servicio de justicia, y van a tener a los propios abogados particulares que también aparecen como auxiliares del servicio de justicia, más allá de su condición eventual de parte en el proceso. ¿Algo que agregar, Ignacio? No, perfecto. Estoy viendo ahí la pregunta que sigue. ¿Cómo funciona el colegio de jueces? Lo voy a explicar muy bestial, más o menos como me lo explicaron la primera vez que hice una pregunta de ese estilo. Imaginen que tienen una caja y en esa caja ustedes meten a todos los jueces. Y a medida que vaya siendo necesario para las distintas causas, los distintos procesos y las distintas audiencias, la OGA, ¿sí? La mano de la OGA se va a ir metiendo en esa caja y va a ir sacando jueces aleatoriamente. ¿Sí? Esa es la idea básica de un colegio de jueces, poder tener una cantidad de jueces que estén disponibles y que se los pueda ir utilizando, sacándole todo lo peyorativo al término, indistintamente para las distintas audiencias. Tiene sus pequeñas excepciones, como el caso de los jueces de niños, niñas y adolescentes, que son a quienes habrá que elegir en el caso de que venga un niño, niña o adolescente imputado. Pero para el resto de las causas de adultos,
cualquier juez podrá intervenir aleatoriamente, a diferencia de lo que pasaba antes, donde teníamos juzgados con nominaciones, con números, y se dividía por turnos. Entonces, si el delito se había cometido el 1 de marzo, le iba a tocar al juzgado número 1 del doctor Domingo de Prada, pero si se había cometido un mismo delito el 13 de marzo, le iba a tocar al juzgado número 2 del doctor Guillermo Puig. Hoy no, hoy lo que toca, toca, la suerte loca, ¿sí? Para que se entienda así muy llanamente. Perfecto. Y el tema niño, niña y adolescente es un juez que está dentro de, siguiendo la explicación de Guillermo, está dentro de esa caja, pero cuando una causa ingresa al sistema y viene imputado un niño, niña o adolescente, se supone que hay un juez dentro de esa caja, que tiene, llamémosle, una habilidad superior al resto, que conoce el proceso de niño, niña y adolescente. Entonces, si yo soy un juez común y Guillermo es un juez que es especialista en niño, niña y adolescente, lo lógico sería que esa causa la entienda Guillermo y no yo, porque él tiene una habilidad más que yo, que es conocer perfectamente las leyes de niño, niña y adolescente, pero está dentro de esa caja. Porque ¿no? cuando no haya causas de ese tipo, no es que el juez de niños, niñas y adolescentes queda al vicio, sino que se lo ocupa también para las causas de adultos. Sigue siendo un juez común. Él es un juez común y además es un juez común, tiene una habilidad más que conocer el derecho de niño, niña y adolescente. Entonces, Por cuando ejemplo, viene la causa... si en todo un mes no entras en causas donde hay niños, niñas y adolescentes imputados, no es que va a pasar todo el mes sin trabajar el juez, sino que va a intervenir en el resto de las causas en paridad de condiciones con sus compañeros. ¿Sí? Espero que se haya entendido el ejemplo de la caja. Seguimos con la caja. ¿Cómo sería en el caso de niño, niña y adolescente? Ahí estamos. Medidas de coerción personal. A ver, cuando uno viene acusado de cometer un delito, el mayor peligro que puede presentarse para el trámite de la causa suele ser el peligro de fuga. ¿Sí? Esto hablando siempre en materia penal. Entonces, para que no se fugue el imputado o para que no entorpezca, porque tiene contactos, por ejemplo, y es capaz de entorpecer de algún modo o de hacer desaparecer pruebas o cosas por el estilo, para evitar eso, lo que se hace es detenerlo en sentido amplio, la aprehensión, la detención, y luego la medida de coerción personal más aplicada en el fuero penal, que es la prisión preventiva. Lo que se hace es retener a la persona, ponerle un límite a su libertad ambulatoria para asegurar el trámite del proceso. Esto está muy reglado y se supone que fuera de los casos particulares que se prevén, no puede ser aplicado. Hoy podemos decir que la prisión preventiva se aplica mucho más racionalmente en Tucumán, por menos tiempo, en situaciones más específicas, que en el viejo sistema donde llegó un momento donde se aplicaba medio excesivamente. Hoy se lo aplica con términos muy claros y en situaciones muy particularizadas, porque, y esto otro dato de color, pero para que nos ubiquemos otra vez, la mayor parte, el mayor cúmulo de delitos que manejamos acá son cometidos por personas que no tienen la capacidad de profugarse, porque para profugarse hace falta plata, sobre todo para poder irse y estar en algún lado, y tampoco tienen la capacidad de entorpecer el proceso porque no tienen ningún tipo de poderío ni económico, ni social, ni político. Entonces esto le quita bastante sentido en la mayoría de los casos a una prisión preventiva muy extensa. En general lo que se hace es retenerlos a los fines de la producción de la prueba y sobre todo en causas de mayor magnitud donde la pena que posiblemente se le aplique es muy alta y eso hace pensar que cualquiera de nosotros trataríamos de fugarnos antes de cumplir una pena de ese tipo. ¿Sí?
eso es una medida de coerción personal, es la limitación de la libertad. En particular, en sede penal nos solemos referir a la libertad ambulatoria, porque en sentido amplio también nos podríamos referir a la libertad patrimonial y a otras cuestiones, pero en lo que nos interesa es la libertad ambulatoria. Perdón, con respecto a lo que es la restricción perimetral, ¿eso es una medida de coerción también para protección de la víctima? Si lo es, implica una limitación de la libertad ambulatoria porque te dice acá no podés pasar. Ajá, bien. Sí, sí, sí. Esta unificación es solo en la parte... Sí. Todo esto que estamos hablando no tiene nada que ver con la parte civil. Sí, tal cual. No, son dos áreas totalmente... Cada fuero tiene su propia organización. Perfecto. ¿Qué es un... Se me cruzó un cartel acá. Querellante. ¿Qué es un querellante? No entiendo. ¿Un querellante es? ¿Lo querés explicar vos? No, métele. Perdón. Un querellante es o la víctima, cuando ésta esté, ¿sí? Por ejemplo, la víctima de un robo, o de lesiones, o de un abuso sexual, o de una tentativa de homicidio, ¿sí? O un allegado familiar directo, por ejemplo, de la víctima cuando ésta no esté, por ejemplo, madre, padre, hijo, cónyuge de un fallecido, en el caso de un homicidio, que asume un rol activo en el proceso y que pide ante el juez que está llevando el proceso este papel, esta vestidura, les decía yo hace un momento, es un vestido jurídico que se pone una persona que hasta ese momento generalmente no había tenido vinculación con el sistema de justicia y que a cambio obtiene ciertos derechos en el proceso, como el de controlarlo de manera directa, el de proponer medidas de prueba, el de solicitar medidas de coerción personal y, llegado el caso, el de poder seguir con el trámite de la acción y del proceso aun cuando el Ministerio Fiscal no lo siguiese. ¿Sí? Es un afectado por el delito que viene a vestirse de actor principal, ¿sí? de figura preponderante también junto al imputado, junto al Ministerio Fiscal, junto a la defensa de este proceso. ¿Se comprende? Sí. Lo único que me preocupa es que Clarisa ha quedado de cama. Ahí está. Te pido disculpas. Has dejado de participar, Clarisa, por favor, no te duermas. Es que he tenido un día muy pesado esta mañana y realmente me dormí un poco. Sigo escuchando, por eso reaccioné al toque. Bueno, pero estoy muy cansada y hay varias de mis compañeras están igual. Bueno, tranquila, entonces... se entiende, se comprende. No sé si en el chat hay algo más. Yo No, ya no hay nada más. No, por eso hice el chiste yo, pues no veía otra pregunta para que Clarisa nos pregunte algo que ella era la que más pregunta. Bueno, lo que pasa es que la clase pasada yo tenía muchísimas dudas. Perfecto. Que me la sacaron casi todas en la clase pasada. Para eso está. Y las poquitas que me quedaron, bueno, me las sacaste hoy. Bien ahí, buenísimo. Ese era el objetivo. ¿Les queda alguna consulta o algo sobre lo que quieran que profundicemos un poco más? Esta es probablemente la última oportunidad que nos veamos hasta el examen. Digo probablemente porque aquella había sido la única y ahora nos volvimos a encontrar. Gracias al cielo nos dieron una segunda oportunidad para cada una de las materias. Yo tenía una consulta, perdón. Sí. Pero me la contestaron en medio del, o sea, al principio. Así que, a ver, veamos. Si a ver, yo le voy a ir tirando algunos tips para que ustedes vayan anotando. Sistema adversarial se instaura la oralidad en todas las etapas. ¿Estamos? Sí.
El sistema adversarial está compuesto por el Colegio de Jueces, Tribunal de Impugnación y OGA. Sistema acusatorio, Juzgado de Instrucción, Cámara Penal, Cámara de Apelaciones, y cada una con su estructura de su equipo, digamos, no tiene una... el Juzgado de Instrucción no cuenta con una OGA, sino con la Secretaría. ¿Qué otros tips podemos ir tirando, Guillo, como para que estén más atentos a la hora de leer? El régimen conclusional tiene un periodo de duración de 3 años a partir del 30/8/2020. Exactamente. Respecto del régimen conclusional, tengan en cuenta cuáles son los órganos que están funcionando. Tienen 2 juzgados de instrucción y 3 salas penales. ¿Sí? Eso ténganlo en claro también. Esa es la estructura con la que trabaja el sistema conclusional o este periodo de resolución de causas pendientes hoy por hoy. Vayan anotando todas esas puntitas que van tirando ahí los profesores. Esas cosas son importantes. ¿Podés repetir lo que hacía una comparación del Colegio de Jueces, el Tribunal y la OGA? Y después dijiste otra cosa que no llegué a notar. Sistema adversarial está Colegio de Jueces, Tribunal de Impugnación y OGA. Y obviamente sí, la Corte, siempre la Corte arriba de todo. No sé, como piramidal. Sí. Está Corte, Tribunal de Impugnación, Colegio de Jueces, y la OGA es la que le genera el trabajo al Colegio de Jueces y al Tribunal de Impugnación. Es una oficina administrativa. Eso es en el sistema adversarial. En el sistema acusatorio tenemos, y específicamente en el régimen conclusional, quedó trabajando 2 juzgados de instrucción y 3 cámaras penales. Cada una con su equipo de trabajo, cada una con su secretario, con su prosecretario, con su grupo de empleados. Ellos no tienen obra. Tengan en cuenta que todo esto de lo que venimos hablando es lo que jurídicamente se conoce como derecho procesal penal, ¿sí? Son todas las normas que regulan el proceso. No son las normas que dicen qué conducta es delito y cuál no, no son las normas que fijan la pena, sino que son las normas que ordenan el proceso, que nos dicen en qué momento y de qué manera se va a ir llevando adelante un proceso. ¿Sí? Eso también tengan en cuenta de qué tipo de normas estamos hablando. Estamos hablando de normas procesales penales que son reguladoras de los actos jurídicos y del proceso penal. ¿Sí? Ahora, una causa penal está específicamente por, digámoslo así, por robo agravado por arma, asesinato, violencia y muerte, y ¿cómo era la otra? Ay, no me voy a acordar en este momento. O sea, no todos los procesos que perjudican a un individuo llegan a ser penales. Muchos pasan a ser solamente civiles. No. Siempre que haya una pena prevista para una conducta, estamos hablando de materia penal. Bien. ¿Sí? Eso sin perjuicio de que esto pueda dar lugar a un proceso civil persiguiendo un resarcimiento económico, por ejemplo, pero cuando haya prevista una pena, estamos hablando de un proceso penal. Y ahí entra a jugar esto de lo que veníamos hablando también del principio de oportunidad. Anteriormente estábamos obligados a perseguir todas las conductas que encajasen en una previsión penal.
así desde el hurto de un celular hasta un homicidio, todo respondía más o menos a las mismas reglas y todo debía ser perseguido e intervenido y llegar hasta el final del proceso. El principio de oportunidad hoy nos deja más claro que nunca que el hurto de un celular no es lo mismo que un homicidio. Que un asesinato. Exactamente. Entonces... O que un choque con muerte y que el provocante del choque salió huyendo. Exacto. Entonces, nos da la oportunidad de concentrar los recursos humanos, técnicos, económicos incluso, en los delitos de mayor gravedad y que obviamente tienen una consecuencia social más importante que en aquellos donde quizás sentando a una misma mesa, por ejemplo, al imputado y a la víctima, podamos obtener una solución que a esta le resulte más adecuada y más útil, como podría ser la devolución del celular o el pago de un monto que compense el hurto de ese celular, que seguir un proceso que puede llevar años y quizás no deje conforme a nadie. ¿Sí? Sí, se comprende. Hay una preguntita más. A ver. Que dice, esto habla ya en la parte, creo que en el manual que subimos, que habla cuando el juez autoriza la apertura a juicio. ¿Qué significa? En el nuevo sistema adversarial, nosotros tenemos distintas etapas del proceso. La primera etapa es la etapa de investigación, en donde el fiscal trata de recolectar la mayor cantidad de pruebas. El defensor obviamente recolecta sus pruebas para demostrar que el imputado es inocente. Y una vez que el fiscal considera que ya tiene elementos de prueba suficiente para pasar a una segunda etapa, vendría a ser, para llevar esa investigación a juicio, se hace una audiencia que se llama de control de acusación. En la audiencia de control de acusación, el juez, primero las partes se van a poner de acuerdo qué es lo que van a discutir y qué no en el juicio. Qué pruebas van a llevar a juicio y qué pruebas no van a llevar a juicio. Por ejemplo, yo puedo ser el defensor de un imputado y no discutir que mi cliente mató a una persona, pero sí voy a discutir que lo hizo en un estado de emoción violenta, por ejemplo. Entonces, si yo no discuto que él no lo mató, es al vicio que yo lleve la pericia del arma con la que la maté. Porque yo no estoy discutiendo si lo mató o no, yo digo sí lo mató. Ahora, ¿por qué lo mató? Es lo que voy a discutir. Todas esas por cosas defensa propia. Por defensa propia, por lo que fuera. Todas esas cosas se discuten en esa audiencia de control de acusación. Yo puedo venir fiscal con 20 pruebas y de repente el defensor me dice, no, de esas pruebas para mí 10 no son necesarias, pues yo no te voy a discutir eso, yo te voy a discutir las otras 10 cosas que vos traes. Entonces en esa audiencia de control, el juez termina diciendo, listo, se va a juicio y lo que se va a discutir en juicio es esto y estas pruebas son las que se van a valorar. A ver, yo tengo 15 testigos, de los cuales 7 no tienen sentido vayan a declarar, entonces yo esos 7 testigos no los voy a llamar a juicio, los voy a dejar afuera y voy a llevar los otros 13 a juicio. Entonces, todo eso que pasa a juicio tiene que estar rubricado en un escrito en donde el juez significa es como un decreto, llamémosle, una resolución, en donde el juez dice, la causa va a pasar a juicio oral, lo que se va a discutir es tal cosa y las pruebas que se van a utilizar son estas pruebas. Entonces, el juez que interviene en esa audiencia de control tiene que hacer ese escrito, esa resolución, para que quede una constancia de qué es lo que se va a discutir y qué son las pruebas que se van a llevar a juicio oral. Eso vendría a ser el auto de juicio fundado, le llama el párrafo. El escrito.
Sí. ¿no? Ahora, O sea, en el examen dice sí. que el juez que hace el auto no participa del juicio. Claro, porque ya viene contaminado porque él que trabajó toda la investigación. Entonces, por eso. dentro, pongámosle que son 27 jueces dentro del colegio de jueces. Yo hago todo el trabajo del control de la investigación como juez. O sea, todo lo que, antes de la audiencia de control de acusación, tenemos otras audiencias. La de formulación de cargo, que es donde se lo imputa al tipo, se dice sobre qué delito se lo va a juzgar. Puede haber una audiencia de medida de coerción, en donde se dispone de prisión preventiva o no, de detención. Hay montones de audiencias. Entonces, toda esa audiencia me voy a hacer cargo yo, juez, hasta esa audiencia de control de acusación. Una vez que yo termino esa audiencia de control, hago ese decreto con lo que va a pasar a juicio y yo ya no puedo intervenir, pues yo ya he conocido toda la causa. Entonces ya tengo yo puedo tener una valoración que puede perjudicar a alguna de las dos partes, porque yo ya conozco todo lo que ha pasado. En otras palabras, no serías imparcial. Exactamente. Entonces, se va a hacer un sorteo para que los otros 26, mis otros 26 colegas, uno o tres, dependiendo del delito que sea, puede ser con un juez unipersonal, si es de 10 años para abajo el delito, y si es un delito de 10 años para arriba va con tribunal, o sea 3, se hace un sorteo para que, dependiendo si sea unipersonal o tribunal, se sortea a un juez o a 3 distintos a mí para que haga el juicio. Claro, ya entendí. Ya Pero, entendí. No, o sea, el concepto es que yo no entendía el punto de por qué el que venía haciendo la querella ya no podía participar en el resto. Porque viene contaminado, ya me. Perfecto. Perfecto. A ver, tengan en cuenta que en la práctica, en el sistema viejo, muchas cuestiones eran tramitadas por los funcionarios del juzgado o los empleados, y no había un contacto directo de los magistrados con las partes, ¿sí? Sobre todo en ciertas etapas del proceso y en ciertos actos en particular. Este nuevo proceso pone mucho acento en lo que se conoce como principio de inmediación. Esto implica que el juez tiene que sentarse en esta estructura de audiencia, tiene que sentarse él frente a las partes, cara a cara, tomar conocimiento y decidir ahí. Esto no lo puede delegar en nadie, no lo puede delegar en la Oficina de Gestión de Audiencias, no lo puede delegar en su asistente de doctrina y jurisprudencia. Tiene que ser el juez el que lleve adelante la audiencia y esté él, ¿sí? A esto se llama inmediación y es uno de los pilares de este sistema. El juez tiene que estar presente en cada acto, en cada audiencia. ¿Sí? Esto también ténganlo en cuenta y ténganlo bien presente. Si querés, Guillo, ahí como explicar el tema de las personas que están obligados, los que están predispuestos por la ley, los obligados y no obligados, para que conozcan bien cómo funciona. Hace un rato preguntaban la diferencia entre peritos y auxiliares. En esa línea de ideas hay personas que están obligadas a participar del proceso. Están obligados los testigos. Si ustedes son testigos de un delito y son ofrecidos por alguna de las partes en esa condición de testigos, no pueden elegir entre ir o no ir a testificar. Es una carga pública, uno está obligado a ir a testificar y de hecho, si no lo hace o si concurre y miente, tiene consecuencias que pueden incluir hasta 10 años de prisión. Entonces, uno está obligado a ir. Del mismo modo que está obligado a comparecer el perito en el caso de que las partes lo soliciten y el juez lo autorice, o bien para dar un nuevo punto de vista, o bien para explicar su informe que hizo por escrito en su momento, pero es un sujeto que está obligado a participar del proceso. Lo mismo con los intérpretes, que para mí la diferencia entre perito e intérprete por ahí es medio finita. El intérprete es un perito capaz de traducir
ya sea un idioma o ya sea otro lenguaje como los intérpretes de lengua de señas, por ejemplo. También están obligados. Y después tenemos lo que se llama órganos predispuestos del proceso. ¿Sí? Es lo que el proceso considera que son los elementos mínimos indispensables para poder llegar a este puerto de resolución de conflictos. Y esos son el juez como parte imparcial, la defensa, sea que se trate de la defensa pública a través del Ministerio Popular y de la defensa o de la defensa particular, pero ningún sujeto acusado de un delito puede concurrir sin defensa a juicio, y el Ministerio Público Fiscal, y además, particularmente la policía, ¿sí? Como auxiliar de la justicia y como órgano predispuesto en esa situación. Si bien en Tucumán, de un tiempo a esta parte, tenemos una suerte de policía judicial que actúa dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal, su actuación no suple a la de la policía como Principal. tal como la conocemos todos. Y finalmente en estas categorías hay una última categoría que son los autorizados pero no obligados a concurrir a proceso, donde encontramos, y lo preguntaban sobre todo la clase anterior, encontramos por ejemplo al actor civil, a este sujeto que no ha sido víctima directamente en su persona, pero sí ha sufrido un daño patrimonial como consecuencia del delito. Por ejemplo, un hecho de tránsito en el que muere el conductor de un vehículo, pero este vehículo no era de su propiedad, sino que era propiedad de un tercero. Por ejemplo, que lo choquen a un taxista, ¿sí? Muera el taxista y el auto no era de su propiedad, puede ir el dueño del taxi a reclamar una compensación patrimonial en sede penal. ¿Sí? Ahí se abren y entran cuestiones de oportunidad y de estrategia, si este reclamo dinerario se hace en sede penal o en sede civil, pero cuando se haga en sede penal, la figura se llama actor civil. La contraparte de este es el demandado civil. Sí, Clarisa. Sí, hay otro ejemplo, por decirlo así, que es más que nada sobre accidentes de tránsito. Cuando los jóvenes vienen jugando picada, uno sufre un inconveniente con el vehículo, choca a más de 4 o 5 vehículos que están estacionados, y aparte daña físicamente a personas o las mata. En ese caso también hay actores de civiles. ¿Es así? Sí, en ese caso podría haberlo, porque si lo tomamos estrictamente del ámbito penal, cuesta más encontrar el delito propiamente en el ejemplo, pero probablemente podrían venir como actores civiles en sede penal también. Claro, en realidad por lo que yo vengo escuchando en las noticias más que nada, en esos casos es asesinato imprudencial, muerte imprudencial. Claro, para el caso del muerto sí, es un homicidio. Por eso decía, un homicidio por imprudencia, sí. De que vienen dos, o sea, ponemos el ejemplo, vienen dos chicos en vehículo, jugando picada, uno pierde el control del vehículo, mata a una persona o a varias personas, y en el proceso también daña varios vehículos. Sí, por eso te digo, podría entrar, habría que analizarlo con la causa en la mano, pero sí podría entrar. Antes de seguir, ahí en el chat preguntan, ¿quiénes forman la OGA y sus alcances? Ignacio. A ver, perdón. ¿Quiénes forman la OGA y cuál es su alcance? Bueno, la OGA está constituida por los viejos empleados y funcionarios que trabajaban, no digo viejo por edad, sino viejo por el sistema, en el sistema acusatorio. Todos los empleados y secretarios que habían en los juzgados y cámaras salen de esas oficinas de los juzgados de cámara y se los pone dentro de la OGA, de la Oficina de Gestión de Audiencia. La Oficina de Gestión de Audiencia está compuesta por un director o directora, dependiendo. En Concepción es director y en Capitales es directora. Y tiene en Capital, está dividida en 4 grandes oficinas, llamemos, 4
OFIJUS, se llaman oficinas judiciales. Cada oficina tiene un coordinador. Los 4 obedecen a la directora, la doctora Merletti, y cada OFIJUS que tiene su coordinador tiene su estructura de trabajo. ¿Por qué lo han dividido en 4 acá en Tucumán? Para ir variando por turnos. ¿Se entiende? Es como que cada determinado tiempo las causas que ingresan se van dividiendo por cada OFIJUS que trabaja. Por ejemplo, la OFIJUS 1 recibe las causas desde el 1 de enero al 15 de enero. Entonces, todas las causas que ingresan en ese periodo entran a la OFIJUS 1. Esa OFIJUS, esa oficina judicial, a su vez cuenta con un número de jueces que está dentro del colegio de jueces para distribuir ese trabajo en ese número de jueces, en ese número del colegio de jueces. No sé si se me hace que lo estoy confundiendo un poquito más de lo que lo puedo estar aclarando. No, yo creo que la estructura se entiende. Por ahí, en este momento, que tengan tanto detalle de la conformación de la Oficina de Gestión de Audiencia es innecesario, sumado a que la conformación de la Oficina de Gestión de Audiencia es muy posible que vaya mutando y se vaya adaptando a medida que el sistema también se vaya asentando. Hoy es esta. No sabemos cómo va a continuar, como les decía, en algún momento va a haber más de un juzgado de ejecución, por lo cual la obra de ejecución también se va a modificar en su conformación seguramente. Esto va cambiando y es lo bueno que tiene este sistema también, que es mucho más adaptable que el sistema anterior. Con el sistema anterior necesitábamos, para el caso de incorporar un nuevo juez, necesitábamos una nueva ley y todo un equipo que trabaje para ese juez. Hoy no hace falta tanto lío para incorporar nuevos jueces y mucho menos para ampliar la estructura de la OGA en caso necesario, o si en algún momento pasase lo contrario, para reducirla. Pero está compuesta estructuralmente, así como les comentaba. Lo que tienen que rescatar de todo lo que le dije es quiénes las componen: los empleados y funcionarios que trabajaban antes en el sistema viejo dentro de un juzgado como secretario y empleado, han pasado a formar parte de la OGA. Por eso es un ente no jurisdiccional. Exactamente, bueno, está constituido por jueces. Empleados internos, no hay ningún juez a cargo, ni abogado, ni nada de eso. Exactamente. Son todos los empleados que anteriormente trabajaban en los juzgados o en las cámaras. Sí, claro, por eso, sí hay... Eso que... Perdón. Sí. No, te digo, por eso que hay, por eso que dice que el OGA es más que nada para asesorar a los jueces y a los abogados, y no tienen ningún accionar dentro de un juicio. Asistir, no asesorar. Eso, perdón, me confundí yo. Y sí hay una preguntita que dice si la OGA está dentro de cada centro judicial. Sí, pero con una salvedad. En Concepción hay como 2 OGA distintas, una en Montero y otra en Concepción, pero las 2 OGA trabajan bajo la dirección de un solo director, el licenciado, si no me equivoco, Pastorín, César Pastorín. Entonces, si bien son 2 oficinas de gestión distintas, trabajan bajo la órbita de un director. Y esto tiene que ver con la mutabilidad que les decía recién en la estructura, pero normativamente ustedes van a encontrar que se establece la existencia de 2 OGAs solamente, una para Capital y una para Concepción Monteros. ¿Sí? Ya una vez que esto esté instaurado, se pueden dar estas cuestiones como que la OGA, como que la OFIJUS Montero tenga una estructura como si fuese una OGA única, pero es todo
la OGA Concepción Monteros. Si le llegan a preguntar cuántas OGA existen, digan 2. Solo 2. Exactamente. ¿Qué pasa? Sol Que está levantando- por ahí hay causas que ingresan en el Centro Judicial Montero, que hay un grupo de personas que las tramita en Montero, pero los que van a resolver ese legajo, ese pedido de causa, son los jueces que componen el colegio de jueces tanto de Concepción como de Montero, ¿se entiende? Sí. No hay 3 colegios de jueces, hay 2 colegios de jueces, por lo tanto también hay 2 OGA y 2 tribunales de impugnación. Claro. La OGA, la función principal es asistir al colegio de jueces al tribunal de impugnación. Entonces, que digamos que hay 2 colegios de jueces, 2 tribunales de impugnación y 3 OGA, nos queda flotando una OGA al vicio, van de la mano. 2 OGA, 2 colegios de jueces, 2 tribunales de impugnación. Uno para Capital y el otro para Concepción y Montero. Sol Se está levantando comprende. la mano ahí. Hola, Sí. buenas tardes. ¿Qué tal? Le quería preguntar si me pueden dar una definición de actos procesales penales, más allá de que sí está la definición, pero algo más, no tan técnico, y un ejemplo, en lo posible. A ver, cuando hablamos de un acto procesal, en general estamos hablando de cualquier trámite, por así decirlo, que tiene un efecto en el proceso. En este sentido sería tanto un acto procesal, las audiencias de juicio y las propias sentencias, como una simple notificación. Este nuevo proceso tiene por particularidad que la mayor parte de, o mejor dicho, que todos los actos procesales de mayor trascendencia se dan en audiencias orales. Antes todo esto se plasmaba por escrito, o la mayor parte se plasmaba por escrito. Hoy no, hoy se oraliza todo. Se sientan las partes en un ámbito y proponen y el juez decide. Esa es la principal diferencia hoy, y que también implica una diferencia a la hora de imaginar un acto procesal. Antes, sobre todo los abogados, imaginábamos los actos procesales traducidos en un papel. Hoy no. Hoy lo vemos, si no estamos presentes, lo vemos en un video. Ya no es el papel el soporte. ¿Sí? Toda situación donde se tome alguna decisión que tiene influencia en el proceso es un acto procesal. Y específicamente en penal los más importantes pueden ser el de control de detención, donde se va a decidir si la persona sigue detenida, si se le dicta la prisión preventiva o si se le da la libertad. El de control de prueba, el de control de acusación y propiamente las audiencias de juicio o de debate oral. ¿Sí? ¿Queda claro? Muchas gracias. Y todo esto queda grabado tanto en video como en audio. Así es, así es. A ver, ahí hay unas preguntitas que dicen si la OGA tienen turno. No le vamos a preguntar si tienen turno o no la OGA. Si hay turnos para poder organizarse, como yo le explicaba que dentro de la OGA de Capital están divididas en 4 oficinas, van teniendo en forma periódica, entran de turno cada uno, pero eso no le vamos a preguntar en el examen, son cuestiones muy finitas. Por ahí sí le podemos llegar a preguntar cuántas OGA existen en Tucumán, cuántos colegios jueces hay en Tucumán, cuántos tribunales de impugnación hay en Tucumán. No le vamos a preguntar cómo está constituida la OGA, que me diga el director, subdirector, coordinador, cuántas oficinas hay dentro de eso. Son cuestiones muy finitas que no van. Pero sí, los conceptos estos así que estamos marcando nosotros como firme, que cuántos colegios jueces, cuántos tribunales de impugnación, cuántos oficinas jurisdiccionales han quedado trabajando con el régimen conclusional, que le hemos dicho, por ejemplo, 2 juegos de instrucción y 3 cámaras penales. Esas cosas sí, pero no le vamos a preguntar cómo está constituida la OGA, ni cuántos jueces intervienen, forman el colegio de jueces. Cosas finitas así no van. Perfecto.
Gran detalle. Y el tema de la fiscalía, no tocamos la fiscalía. No. Nosotros no tocamos nada de fiscalía porque tengan en cuenta, la fiscalía es otra de las patas del Poder Judicial. El Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y la Corte. Ustedes rinden un concurso para el ámbito de la Corte, para lo que depende de la Corte, por lo cual es lo que nosotros vamos a tocar. ¿Sí? No, nada de lo que hace a... Sí, entonces, al vicio, profundizar sobre fiscalía, si están divididos en nominación o especialidad, eso no, para confundir va a ser. Exactamente. ¿Sol sigue levantando la mano o quedó ahí nomás? Sí, era justamente preguntarle si es que nos remitimos solamente a lo escrito en el manual para estudiar. Complementen ¿Las con la preguntas legislación. saldrán de ahí? Complementen con la legislación. Como les decía al principio, la legislación es la base en la que se asienta el texto del manual. Por lo cual les va a servir mucho para comprender y sobre todo para complementar algunas cosas que han quedado sueltos. Nosotros comentábamos en la primera clase que se presentó un texto original que luego fue reducido porque había quedado muy extenso, pero en esa reducción también se perdieron cosas ricas y entendemos que necesarias, y eso lo van a encontrar en la ley. Entonces complementen ambas cosas y apóyense mucho en la guía que también les preparamos para la lectura de la legislación, no de la legislatura. Bueno, gracias. Acuérdense, anoten, son las 3 leyes esas: 9118, 9119 y 9243. Exactamente. Bien. Bien. Prestenle atención a los principios de oportunidad, ¿Alguna cosa que tenga relevancia sobre el periodo de resolución de causas pendientes? Sí. ¿Cuáles son los órganos? En este momento son 3 salas penales y 2 juzgados de instrucción. ¿Cuánto dura en principio? Son estos 3 años. ¿Qué causas son las que quedaron acá? Que son todas las que tenían trámite pendiente hasta el 30 de agosto en Capital y Monteros. Que ahí dentro de esa ley hace mención a un comité que se crea. Entonces lean cuáles son las funciones que tiene ese comité, y a una oficina de gestión que está dentro también, que no es la OGA propiamente dicha, sino es como una oficina de gestión dentro del régimen conclusional que tiene cierto lineamiento y una tarea bien direccionada que se les dice en la ley. Una tarea muy específica. Exactamente. Entonces, presten atención a esa ley, digamos, qué hace el comité, qué hace esta oficina de gestión, cómo está constituido los órganos jurisdiccionales, que es lo que acaba de decir Guillermo, 2 juzgados y 3 cámaras. El tiempo de duración, el tipo de causas, de dónde provienen esas causas, que vienen de Monteros y de Capital. Eso es lo importante del periodo de resolución de causas pendientes. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Algo que les quede por ahí en el tintero? No. Bueno, si no quedan consultas, nuevamente desearles suerte, éxito y todo lo que les haga falta. Esto a total título personal, es muy gratificante ver cómo participan y cómo se han tomado muy en serio este proceso. Aunque parezca mentira, no es una generalidad, y cuando pasa se siente valorado el tiempo que uno le dedica a preparar esto y a sentarse acá frente a ustedes también. Así que desde ahí, el agradecimiento mío hacia ustedes por el compromiso, y bueno, espero que les vaya muy bien y que luego nos crucemos ya como compañeros adentro. Aunque en un momentito casi me Bueno, duermo.
nada, Fue yo mucho más agradecer- interesante de lo que esperaba la clase. Estuvo Realmente genial. La me da un poco verdad de que para vergüenza mí que me haya forma de quedado ver- dormido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No hemos dejado dormir a Clarisa, así que no No, vuelto ya a hacer estoy que, viendo de no, todo. no vuelto a hacer que se despierte, que pregunte, está bueno. Así que Bueno, bueno, mucha Quedamos suerte. eso es tener buenos Muchísimas gracias. instructores que Eso te está sacan bueno. de un suave y pequeño sueño antes que te duermas del todo. Estamos atentos a la pantalla.